Vamos a orarnos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, tu palabra nos dirige. Padre, te pedimos que a través de lo que vamos a escuchar el día de hoy, a través de tu Santo Espíritu, tú hables a nuestras vidas y a nuestro corazón. Señor, renueva nuestra esperanza. Y Padre, te pedimos que asimismo no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos podemos sentarnos, tomar nuestro lugar y escuchar esta palabra de la resurrección. Nuestro segundo domingo de Pascua, después de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, vemos a Cristo el resucitado, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Y el día de hoy la predicación se llama Del encierro al aliento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos cansados este día? ¿Verdad? O estos días. Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Incluida. Pero el Señor quiere renovar siempre nuestro aliento, nuestra esperanza, ¿verdad? En medio de nuestros procesos, en medio de nuestros encierros, Dios está presente, ¿verdad? Y hoy celebramos, como cada domingo, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Podemos cantar, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Podemos alabar a Dios sabiendo que Él está en medio de nosotros. Entonces, hay momentos en la vida que no se anuncian, pero cambian por dentro. Momentos que no hacen ruido hacia afuera, pero por dentro nos encierran. No siempre es una tragedia grande, a veces es una suma de cosas, la decepción, la pérdida, la oración que no fue contestada como esperábamos, una experiencia que nos dejó marcados y sin darnos cuenta empezamos a cerrar nuestras puertas, no necesariamente físicas, sino aquellas puertas de esperanza. Ya dejamos de buscar, seguimos creyendo que sí, pero ya no como antes. Seguimos caminando, pero somos más lentos, más cautelosos, más cansados. Y ese es exactamente el lugar donde encontramos a los discípulos, ¿verdad? Después de que enterraron a Jesús, nuevamente, ¿verdad?, dice que se encierran, están encerrados y están asustados, porque están, ¿verdad?, siendo perseguidos por los judíos. No están en victoria, no están predicando y ni siquiera están creyendo que Jesús ha resucitado. No están transformando el mundo y todo lo que Jesús les había dicho parece que ya se había perdido, ¿verdad? Estamos ahí, nos metemos porque tenemos mucho miedo. Pero lo más fuerte, hermanos, no es la puerta, es lo que hay detrás de ella. Un grupo de hombres, de mujeres, que vieron morir su esperanza. Y en ese escenario, hermanos, el primer punto, ¿verdad?, es el encierro, cuando la fe se queda sin movimiento. Hermanos, no podemos romantizar este momento que vivieron los discípulos ahí en ese lugar, porque simplemente estaban sobreviviendo. No podemos culparlos porque creo que también nosotros nos hemos encerrado, hemos buscado opciones, ¿verdad? Y a veces también nosotros cerramos nuestras puertas, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra esperanza. Muchos de ellos, hermanos, habían huido y habían dejado a Jesús en la cruz. Muchos de ellos también le habían negado, habían perdido la dirección y ahora no sabían qué seguía nuestro maestro. Nuestro maestro, ¿verdad?, ha muerto. Hermanos, podemos decir que todo estaba en pausa. Y hermanos, el encierro no siempre es una falta de fe, a veces, ¿verdad?, es una fe que ha sido golpeada. ¿Quién de nosotros, verdad, en nuestra fe no hemos sido golpeados? Algo sucede en nuestra vida, cualquiera de las cosas, ¿verdad?, que podría, yo tengo mis, ¿verdad?, mis momentos, mis procesos, pero yo creo que cada uno de ustedes, y lo he platicado con muchos de ustedes,
Un momento donde todo hay un quiebre y nos enojamos. Entre semana pudimos estar varios pastores con las madres de los desaparecidos, ¿verdad? Y ellos nos decían, nosotras estamos enojadas con Dios, pero en ese enojo vamos caminando sabiendo que Dios está con nosotras. Pero muchos de nosotros, hermanos, nuestra fe ha sido golpeada, como la de los discípulos. No es que no creyeran, no es que no vieran a Jesús haciendo milagros, no es que, mas sin embargo, estaban ahí con temor. Hermanos, el miedo tiene una forma muy sutil de operar. No siempre nos hace huir o escondernos. A veces, ¿verdad?, nos hace quedarnos quietos. Una pausa. Vamos a dejarlo aquí porque ahorita no puedo. Porque ahorita no tengo la fuerza. Porque ahorita no puedo afrontar la situación. Y así vivimos, ¿verdad? Muchas veces los discípulos estaban sin avanzar, sin decidir, sin arriesgar, sin salir. Allí estaban escondidos, iban a lo que tenían que hacer. Y no porque no amemos a Dios, hermanos. No porque no confiemos, sino porque algo adentro se dañó. Algo sucedió. Hermanos, el segundo punto es Jesús entra. Jesús entra a ese lugar donde estaban los discípulos. Dice que con puertas cerradas Jesús se apareció en medio del lugar. Jesús en medio, ¿verdad? Esto es algo, hermanos, muy significativo. No les toca la puerta. Sí, dice que ahí aparece en el lugar. Y no los invita a salir, dice, oigan, acá estoy. Dice que ahí, no se aparece. Y así se aparece Jesús en nuestras vidas, hermanos. En medio de nuestro dolor, de nuestro encierro, de nuestros procesos, de nuestras dudas, de nuestros temores. Ahí, ¿verdad? De repente, una voz. En medio, hermanos, un aliento de alguien. Dios está contigo. A veces esta palabra que no sé si ustedes han escuchado, échale ganas, pero a mí me parece terrible, ¿verdad? Porque a veces no, ese échale ganas, pero dice yo, ni con qué ganas, ¿verdad? Porque no las tengo. Pero ese susurro, el mismo susurro que cuando Elías estaba ahí encerrado, ¿verdad? Diciendo, Señor, llévame. El mismo profeta que había hecho caer fuego del cielo, ¿verdad? Y ahora decía, Señor, me quiero morir. Y hermanos, también muchos de nosotros hemos estado en esos momentos. A lo mejor dices, no tan profundamente, pero ¿y ahora hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? Y hermanos, las primeras palabras que Jesús dice en medio de ese lugar, dice, paz a ustedes. Pero esas, hermanas, palabras, como ese aliento, ¿verdad? Consuelo, paz. Porque lo único que necesitaban, hermanos, era escuchar la voz del Maestro. Paz a ustedes. Esta paz, ¿verdad? No solamente que es la ausencia de conflicto, sino que es el orden, la vida reconciliada. Y aquí, hermanos, este pasaje que es muy, muy interesante, dice que cuando habla precisamente de esta vida reconciliada, Jesús no está calmando sus emociones, porque las emociones ahí seguían, no se iban, como muchas veces de nosotros, cuando sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios obra, nuestras emociones siguen. Yo tengo ahorita un relojito inteligente, me hicieron ese regalo, ¿verdad? Y me dice, me marca, ya estás estresada, ¿eh? Se me pone en rojo y ahí ¿qué le hago, no? Respiro, ¿verdad? ¿Cómo le hago, verdad? Nuestras emociones son difíciles de calmar. Hermanos, Jesús, ¿verdad? No está calmando sus emociones, está reordenando su interior. Y Jesús dice que llegó al medio de ese lugar, les dice, paz a ustedes, pero les muestra las heridas. Hermanos, la cruz no queda atrás ni olvidada, ¿verdad? No dice, ¿verdad? Totalmente restaurado, sino en medio de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todo la derrota,
¿Cuál derrota, verdad? La victoria. Hermanos, Jesús muestra ahí paz a ustedes. He vencido, aquí estoy, ¿verdad? No me he ido a ningún lugar. Hermanos, pero no oculta la cruz y no borra el dolor. Como punto número 3, hermanos, el aliento. Y a mí este pasaje podemos, lo más, ¿verdad?, lógico, centrarlo en Tomás, ¿verdad? En esa duda, en ese temor, como muchos de nosotros lo hemos tenido. No juzgamos, ¿verdad?, a Tomás. Hermanos, el aliento, dice Jesús sopló. Y vamos a ir al versículo 21 y 22. Les quiero que lo lean conmigo ahí desde sus lugares. Lo voy a leer yo fuerte. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Aquí dice que sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y hermanos, esta palabra soplar, hay un detalle que es la misma palabra que dice que precisamente es el soplo de vida, ¿verdad? Cuando inicia todo. En Génesis dice que lo menciona, ¿verdad?, como aquel soplo de vida. En Ezequiel también es nombrado como aquel soplo, ¿verdad?, que da vida a los huesos secos. Pero a mí me parece impresionante, ¿verdad?, que solamente en el Evangelio de Juan lo encontramos, pero dice el sopló y dice: reciban al Espíritu Santo antes del Pentecostés, ¿verdad? Aquí hay algún dilema, pero no me voy a meter, ¿verdad? No me voy a meter en esto, pero a mí me parece maravilloso. La palabra que Juan usa no es una palabra casual, sino que dice que nuevamente inicia todo con los discípulos que están ahí. Sopla, dice: reciban al Espíritu Santo. Y hermanos, cuando habla, dice: paz a vosotros, dice: sopla. Como ese aliento, hermanos, que necesitamos en nuestros momentos más difíciles, donde necesitamos escuchar la voz de Dios, pero también necesitamos el aliento que solamente Dios nos puede renovar. Este aliento, hermanos, que se convierte en la materia viva, porque sin ese soplo hay forma, pero no hay vida. Hay cuerpo, pero no hay movimiento. Hay estructura, pero no hay propósito. Y aquí inicia, hermanos, precisamente la misión. Dice: paz a vosotros. Pueden estar tranquilos. He vencido. Vayan como yo, ¿verdad? He sido enviado, ustedes también son enviados. Y luego dice: sopla. Yo no puedo soplar tan fuerte, ¿verdad? Pero sopla sobre ellos. Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Sopla y está diciendo estas palabras: voy a comenzar de nuevo con ustedes. Hermanos, el soplo no es enseñanza, es impartición. Jesús ya les había enseñado muchas cosas, ya les había hablado del reino, pero aquí no les da, ¿verdad?, esa clase, les da vida. Renueva su esperanza. Y hermanos, el soplo no se explica, sino que se recibe. No necesitamos entender más, saber más, escuchar más, sino que algo nuevo se pueda impartir en nosotros. Y hermanos, ¿quién necesita este soplo? Ese aliento de Dios. ¿Lo necesitamos? ¿Lo necesitamos hoy? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Necesitamos, hermanos, que Cristo renueve nuestra esperanza. Necesitamos que el Señor nos hable y nos diga: hermanos, congregación del Mesías, paz a vosotros. Y nosotros necesitamos de ese soplo. Hermanos, el soplo como presencia continua.
La Biblia encontramos el aliento de Dios, que no es algo momentáneo. La palabra espíritu también significa viento, aliento y respiración. Es algo constante, pero es algo también hermoso. Hay un canto que dice: tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tu presencia viva, viviendo en mí. Dice: tú eres mi pan de hoy. Tú eres mi pan de hoy. Hermanos, necesitamos continuamente ese soplo. Porque así como los discípulos, que eran hombres, nosotros también, hombres y mujeres comunes, que de repente nos encerramos, que de repente perdemos la fuerza, que de repente, hermanos, nos quebramos. Y eso significa que así como Jesús se apareció en medio de sus discípulos, hermanos, Jesús se sigue presentando en nuestras vidas, en nuestros hogares, para decirnos: aquí estoy. Paz a ustedes, paz a vosotros. Y, Señor, te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Así como no podemos, hermanos, vivir sin la respiración, así como no podemos vivir sin respirar, hermanos, necesitamos que Dios sople una vez más. Porque el soplo vence el encierro interno. Ellos seguían en esa misma casa, pero ya no eran los mismos. El entorno no cambió, pero el interior sí. Y hermanos, como punto número 4, del aliento al envío. Así yo también los envío. Con esta palabra, hermanos, hay un orden. Todo comienza a encaminarse para los discípulos. Ordena, da la paz, da el aliento, y ahora sí, yo los envío. Así como he sido enviado, yo también los envío. Hermanos, a veces pasa también como Tomás. Cuando no estamos presentes, ¿verdad? Tomás dice que no tuvo esa paz. Tomás no tuvo ese soplo. Tomás no estuvo en el envío ni en la misión. ¿Y cómo respondió Tomás? Dijo: si yo no veo, yo no creo. Yo necesito meter mi mano. Y yo creo que lo hizo en la naturaleza humana de decir: ustedes me están bromeando, ¿verdad? Ustedes me están mintiendo. Mas, sin embargo, hermanos, Jesús volvió, porque todos son importantes para la misión, porque todos son importantes para Dios. Y a lo mejor algunos nos quedamos en ese proceso de decir: pues no, yo no estoy totalmente convencido. Algunos de nuestra familia nos dicen, ¿verdad? Estuvieron aquí, pero ya no están. Algunos en algún momento retrocedieron, hermanos, pero Jesús no se olvida de Tomás. Jesús vuelve y se vuelve a presentar y otra vez les dice: paz a vosotros. Si necesitas meter tu mano en mis heridas, en mi costado, aquí está. ¿Qué le dice Tomás? Mete sus manos a sus heridas. Le dice: Dios mío, Dios mío. Reconoce a Dios. Hermanos, no en la incredulidad rebelde, sino que a veces la desconexión nos pasa cuando estamos apartados. Pero Jesús vuelve y les dice, ¿verdad? Aquí estoy. Toca mis heridas, mete tu mano en mi costado. Y hace una invitación. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos tú y yo. Pero a veces también seguimos dudando.
Y hermanos, a veces seguimos en nuestros encierros, a veces seguimos en esos lugares donde estamos, no nos movemos, ¿verdad? No tomamos decisiones, el Señor nos está invitando, ¿verdad? Y seguimos en nuestros encierros. Hermanos, el día de hoy el Señor quiere recordarnos que Él está en medio de nosotros, mostrándonos sus heridas, mostrándonos, ¿verdad?, su paz. Porque Jesús sigue entrando en esos lugares cerrados, sigue trayendo paz y sigue soplando vida. Porque muchos están sin aliento y hoy Jesús no solamente viene a hablarnos, sino, hermanos, viene a soplar sobre tu vida. Hermanos, el día de hoy reconocemos que Él renueva nuestras fuerzas. Necesitamos que el Señor renueve. Necesitamos que el Señor aliente nuestros corazones. Yo te voy a hacer la invitación que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y respira una vez muy profundo. Señor, hoy estamos aquí. Estamos en este lugar, Señor, no estamos con puertas cerradas. Nuestras puertas están abiertas. Hoy estamos aquí. Pidiéndote, Señor, que si algo se cerró, que si algo se apagó, que si algo se detuvo, Señor, soples. Tú nos dices estas palabras: no tengan miedo, paz a vosotros. Yo he resucitado. Señor, te pedimos que soples nuevamente en tu pueblo, en cada uno de tus hijos. Renueva nuestra esperanza, fortalece nuestra fe, Señor, y en cada uno de nuestros encierros, de nuestras dudas, de nuestros temores, que a veces bloquean nuestra fe, que bloquean nuestro servicio, que bloquean el compartir. Señor, incluso muchas veces nos bloqueamos en nuestras emociones. El día de hoy, Padre, entra a nuestro corazón y recibimos esta palabra de parte de ti, Señor. Esta palabra donde tú vienes a traer paz, donde vienes a ordenar, donde vienes a darnos dirección porque necesitamos dirección. Abre nuestros oídos. Señor, hoy venimos delante de ti tal y como estamos, a veces con nuestra fe, pero también con nuestro cansancio, a veces creyendo, pero también con el corazón cerrado. Tú conoces cada uno de nuestros encierros, los lugares donde nos hemos detenido, donde el miedo, la duda o el dolor han apagado lo que un día estuvo vivo. Pero hoy recordamos que tú entras en medio de nosotros, no nos juzgas, sino que te acercas con paz. Y hoy, Señor, te pedimos algo sencillo pero profundo. Señor, sopla sobre nosotros otra vez. Sopla sobre nuestra mente cansada, sobre nuestro corazón herido, sobre nuestra falta de fe. Llena con tu espíritu los espacios donde hay vacío, donde hay sequedad y donde hemos perdido el ánimo. Danos tu aliento de vida. Y así, Señor, como tus discípulos que estaban encerrados, al escuchar su voz, renovaron su fuerza, sus propósitos. El día de hoy, Señor, renueva nuestra fuerza y envíanos. Sopla sobre nosotros, que nazca nueva vida, que pueda surgir propósito. Aquí te decimos, Señor, aquí estamos, respirando de ti, dependiendo de ti y viviendo por ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.